Buenísimo. Bueno, empezamos a grabar y vamos a compartir pantalla. Compartir. ¿Ahí ven la pantalla bien? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a seguir un poco lo que venían viendo la clase pasada, que son los caracteres generales que se aplican a todos los tipos sociales. Después, en cada tipo social en particular, hoy vamos a empezar a ver todas las sociedades de personas, van a identificar todos estos elementos en los distintos tipos sociales y cómo funciona en cada uno de ellos. Es decir, van a poder identificar cuáles son los distintos órganos en cada sociedad, cómo es la responsabilidad de los socios en cada sociedad, pero estos son caracteres generales que muchos de ellos los vieron ayer, pero bueno, los vieron rápido, entonces la idea es hacer un repaso, no detenernos mucho, y si tienen alguna duda, alguna consulta, me frenen. Entonces, empezamos con los socios. ¿Quiénes son los socios? Son todas las personas físicas o jurídicas que forman parte de una sociedad. ¿Cómo pueden formar parte de una sociedad? Forman parte porque o bien formaron parte de la constitución de esa sociedad e integraron el capital, o bien uno de los socios de esa sociedad les vendió o les transmitió por herencia la participación social, o bien porque yo aumenté el capital social y un tercero suscribió ese capital. Esto que les estoy diciendo ahora vamos a repasar un poquito el derecho de preferencia y a crecer que vieron ayer, en donde se ponen en juego estos derechos con el aumento de capital, y les va a quedar más claro, pero como les decía ayer el doc, no se confundan patrimonio social y capital social, y el capital social es ese monto que yo fijo para constituir la sociedad en el momento fundacional, y que yo puedo aumentar o disminuir solamente por decisión de los socios. A diferencia del patrimonio, que aumenta y disminuye todos los días, cuando yo compro algo, contraigo una obligación, pago una deuda, que es el patrimonio. Entonces, en cuanto a la capacidad de los socios para integrar sociedades, el principio general es que cualquier persona que puede contratar puede constituir sociedades. Algunas particularidades en estos principios son la sociedad socia. O sea, una sociedad puede ser socia de otra sociedad. Sí, el principio general es que puede ser socia de otra sociedad. Hay algunas salvedades que se dan, que están en el artículo 30 de la Ley General de Sociedades, que establece que la sociedad anónima o sociedad comanditada por acciones solamente pueden ser socias de sociedades por acciones, es decir, sociedades que tengan esta responsabilidad limitada. Como vamos a ver ahora, hay sociedades que tienen un carácter más personalista y otras sociedades que tienen un carácter más capitalista. Otra de estas limitaciones es que una sociedad unipersonal no puede constituir otra sociedad unipersonal. La sociedad unipersonal sirve mucho para ver esta distinción que les hacía el doc ayer, que es la personalidad jurídica de la sociedad distinta de los socios que los componen. Entonces, si yo tengo Juan Pérez, persona física, que constituye una sociedad unipersonal, esa sociedad que constituye, por más que él sea el único socio, va a ser una persona distinta de ese socio y va a funcionar como un órgano, porque es una persona jurídica distinta del socio que la componen. Por más que tengas un solo socio y sea esa misma persona quien sea socio de esa sociedad. Otra cuestión respecto de los socios es si los cónyuges pueden o no constituir sociedades. Los cónyuges, antes de la sanción del viejo Código Civil, con el viejo Código Civil, es decir, antes de la sanción del Código Civil y Comercial, solamente los cónyuges podían integrar sociedades de responsabilidad limitada o sociedades por acciones. ¿Esto por qué? Porque lo que se quería evitar, como el principio general, es que todos los socios, todos los cónyuges administran sus bienes propios y responden con los bienes propios por sus deudas. Lo que se quería evitar era hacer una extensión de responsabilidad si formaban parte de una sociedad que tenga responsabilidad ilimitada. Para evitar esto es que se limitó los tipos sociales a los cuales los cónyuges podían ser socios. Con la sanción del Código Civil y Comercial se cambia el régimen matrimonial, que incluso permite una elección entre un régimen de comunidad y de separación de bienes, y lo que se cambió es que los cónyuges hoy pueden constituir cualquier tipo social, inclusive una sociedad irregular que hablaba ayer. Entonces, hoy los cónyuges pueden constituir cualquier tipo social. Los menores que reciben las participaciones sociales por herencia también pueden ser socios, con la única salvedad que tienen que ser socios con responsabilidad ilimitada. Esto lo que busca es salvaguardar al heredero menor de edad
también se aplica al incapaz, que solamente pueden tener responsabilidad limitada en las sociedades. En las sociedades en general hay 3 derechos principales de los socios que se ponen en juego. El derecho de receso lo vieron ayer con el DOC, que es el derecho de recibir, de que la sociedad me compre mi participación accionaria y yo de esa forma salir y dejar de ser socio de esa sociedad. Tengan en cuenta que los socios en general no tienen el derecho de exigirle a la sociedad que me compre mi parte. No puedo decirle, sociedad, no quiero ser más socio, comprar. No existe ese derecho per se. Ese derecho se pone en juego en solamente algunos supuestos muy excepcionales, que son los que prevé la ley en esos artículos. No es necesario que sepan los supuestos, pero sí tengan en cuenta que son supuestos que cambian sustancialmente los acuerdos que los socios hicieron. Si cambio fundamentalmente el objeto, si cambio de domicilio al exterior, si hago una transformación, una fusión, son cambios tan sustanciales que me permiten ejercer el derecho de receso. Pero no es un derecho que tenga siempre, sino solamente en estas causales. El derecho de preferencia, también lo vieron ayer, es el derecho que tienen todos los socios de adquirir preferentemente las acciones que otros vendan o de adquirir preferentemente las acciones Doctora, disculpe que la interrumpa, Sí, pero alguien tiene el micrófono prendido y no se escuchó nada. no, por favor, pueden todos los que no quieran hacer una pregunta silenciarse el audio, así no se genera interferencia. Ahí creo que está, igualmente si no lo salgo de la pantalla y lo silencio. Ahí estamos. No sé si hay alguien todavía, sigo escuchando un poquito de interferencia, así que no sé si hay alguien que tenga todavía el audio prendido, si lo puedo apagar. Juan Andrés Rodríguez, me parece. A ver si yo lo puedo silenciar. Julián Andrés Rodríguez, creo. A ver, acá, voy a hacer silenciar acá. Ahí están todos silenciados, no veo a nadie más con el audio prendido. Ah, ahí está, silenciado, perfecto. Volvemos a compartir pantalla y vuelvo con el derecho de preferencia. El derecho de preferencia es el derecho que tienen los socios de adquirir preferentemente las acciones que venda otro socio o de suscribir preferentemente un aumento de capital en proporción a sus tenencias. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo en donde les va a quedar más claro, pero lo que busca el derecho de preferencia es mantener el derecho de los socios a su proporción de participación en la sociedad. Es decir, que si un socio tiene una participación del 50% de la sociedad, pueda mantener ese mismo porcentaje de participación aun cuando un otro socio venda o aumente el capital. Y el derecho de acrecer es el paso siguiente del derecho de preferencia. Como todos los socios tienen derecho de preferencia, es un derecho, pueden o no ejercerlo. En caso de que alguno de los socios no ejerza el derecho de preferencia, el resto de los socios puede ejercer el derecho de preferencia que otro socio decidió no ejercer. Ese es el derecho de acrecer. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo que, más allá de la parte numérica, la idea es que quede graficado el ejemplo. Entonces, yo tengo una sociedad a la cual le asigné como capital social 1.000 pesos. Tengan en cuenta que este es el capital social, es decir, el monto que yo asigno a la sociedad para que comience a funcionar, distinto de su patrimonio. Estamos hablando del capital social. El capital social se suscribe en su momento fundacional por Juan y por Pedro, y cada uno suscribe 500 acciones cada uno. Es decir, 500 acciones de un peso, o sea, 500 pesos cada uno. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es la suscripción? Es que cada uno de ellos se obligó a poner esos 500 pesos. Por más que, como ayer les hacían la distinción, hay algunos tipos sociales en donde se permite integrar, es decir, pagar un 25% y luego pagar el resto del saldo en 2 años. Pero yo me obligué a suscribir esos 500 pesos. Es decir, que cada uno de ellos tiene el 50% de las acciones de esa sociedad. Ahora bien,
¿Qué pasa si yo aumento el capital a 500 pesos? Es decir, quiero que ese capital social, en lugar de asignarlo en 1000, le asignan los socios, se ponen de acuerdo, modifican el capital social y aumentan el capital social a 500. Cada uno de ellos va a tener derecho a suscribir el porcentaje de aumento de capital en proporción a las tenencias que tenían. Entonces, si yo aumento 500 pesos y cada uno de ellos tenía un 50% de participación en la sociedad, cada uno de ellos tiene el derecho de suscribir 250. Y si cada uno de ellos suscribe 250, es decir, me obligo a poner 250, mantienen el mismo porcentaje en la sociedad, porque el capital social pasa de 1000 a 1500, y cada uno de ellos va a tener 250 acciones más y va a tener el mismo porcentaje de acciones de la sociedad. Este es el caso en donde los socios ejercen el derecho de preferencia. Ahora vamos a ver un caso en donde los socios no ejerzan el derecho de preferencia. Aumento el capital a 500 pesos más, de 1000 a 1500, el mismo ejemplo. Pero ni Juan ni Pedro quieren suscribir el nuevo capital, o sea, no quieren obligarse a poner 500 pesos más, porque no tienen la plata, porque no lo quieren hacer, porque no quieren. Entonces, ahí se habilita la posibilidad a que un tercero, que no era socio, suscriba el nuevo aumento de capital. Entonces, como Juan ni Pedro ejercieron su derecho de preferencia, José suscribe 500 acciones. Juan y Pedro no van a perder acciones, o sea, van a tener la misma cantidad de acciones que tenían, pero su porcentaje de participación en la sociedad va a disminuir, justamente porque un tercero ingresó y ellos no ejercieron su derecho de preferencia. Ahí queda graficado el ejemplo de en qué consiste el derecho de preferencia. Consiste el derecho en yo suscribir un nuevo aumento de capital en proporción a mi tenencia para mantener mi porcentaje de participación, o comprar las acciones que otro socio quiera vender. Entonces, si por ejemplo Pedro quería vender sus acciones, antes de que un tercero pueda comprarlas, yo socio tengo el derecho de comprarlas, porque es mi sociedad y tengo el derecho de, formo parte de esa sociedad y tengo este derecho de preferencia. Si alguno no tiene alguna duda o no quedó claro, se habilita el audio y consulta. Igualmente este Power va a estar después en el Classroom, así que lo pueden ver. Vamos con los órganos de la sociedad. Toda sociedad funciona de forma orgánica, como les decía ayer el doc, se asimila a un estado, es decir, funciona de acuerdo a órganos que cumplen funciones. El órgano de gobierno cumple las funciones de disposición y de tomar todas las decisiones extraordinarias de la sociedad. Es vale la redundancia, el órgano que gobierna la sociedad. El órgano de administración es el órgano que administra, que va a hacer todas las acciones de administración bajo las instrucciones que le dé el órgano de gobierno. Entonces, es el órgano de administración. El órgano de representación legal es quien representa a esa sociedad frente a terceros, que muchas veces puede ser el mismo órgano de administración o puede ser una persona dentro de ese órgano de administración, como por ejemplo tienen en la sociedad anónima, que lo van a ver, tienen el directorio como órgano de administración y el presidente del directorio es quien representa legalmente a la sociedad. ¿Por qué es importante que sepan esto en cada tipo social? Porque si ustedes van y celebran un contrato o hacen una obligación con una sociedad, tienen que saber cuál es la persona en esa sociedad, en ese tipo social, que puede obligar a la sociedad. Y ese es el representante legal. El órgano de fiscalización es el órgano que controla el funcionamiento de otros órganos, es decir, el órgano de gobierno, el órgano de administración. Ese órgano de fiscalización vamos a ver que en algunos tipos sociales no está previsto, en cuyo caso si yo no tengo un órgano de fiscalización, esas funciones de control se van a ser ejercidas por los mismos socios, y incluso en sociedades en donde se prevé el órgano de fiscalización, hay algunos casos en donde yo voy a poder prescindir de un órgano de fiscalización, es decir, decidir que en lugar de designar a un órgano de fiscalización, esas funciones de control sean ejercidas por los mismos socios. Las preguntas típicas de examen es ¿quién ejerce estos órganos en los distintos tipos sociales? Y lo importante que sepan es que como es una persona jurídica distinta de los miembros que la componen, se maneja de forma orgánica, o sea, las decisiones se toman en forma orgánica. Incluso si tengo una sociedad unipersonal, las decisiones se van a tomar por la administración, se va a gobernar por el órgano de gobierno y se va a controlar con el órgano de fiscalización. El domicilio legal y la sede social.
Acá hay una palabra que les voy a aclarar antes. Todas las sociedades se inscriben en un registro. En Capital es el registro de la Inspección General de Justicia, en Provincia de Buenos Aires es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. En cada jurisdicción en donde cada uno sea o trabaje, hay un registro que se encarga de inscribir a las sociedades. ¿Qué se inscribe? Se inscribe el estatuto, o sea, el contrato social fundamental de esa sociedad, las modificaciones de estatuto, la sede social, todos son actos, las autoridades, son actos que se inscriben en el registro que le da publicidad. La sede social tiene un efecto muy importante porque la sede social que yo inscriba en el registro va a ser el lugar en donde se tendrán por válidas y vinculantes todas las notificaciones que yo haga a esa sociedad. Con lo cual, si yo notifico a la sociedad en el domicilio inscripto, se tiene por notificada ahí. Ahora, una distinción entre domicilio legal y sede social. El domicilio legal es el ámbito, el pueblo, la ciudad en donde se va a desarrollar esa sociedad. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, fijar como domicilio legal a Provincia de Buenos Aires, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la sede social es la dirección exacta, Avenida del Libertador, 405, piso 6. Esa es la dirección exacta que funciona como sede social. En el estatuto social, que van a hacer ahora el ejercicio, muchas veces lo que se hace es no poner la dirección exacta en el estatuto, sino poner solamente el domicilio legal, es decir, poner la jurisdicción del domicilio legal se fija en la provincia de Buenos Aires. Y después, por un acto separado, fijo cuál es la sede social concreta. ¿Por qué es esto? Porque si yo fijo la sede social concreta en el estatuto, cada vez que cambie de domicilio voy a tener que reformar el estatuto. En cambio, si lo hago por acto separado, lo que sucede es que yo voy a poder cambiar el domicilio por acto separado y el estatuto se mantiene igual. Son los dos actos que se inscriben, pero es una práctica habitual para evitar tener que estar todo el tiempo reformando el estatuto por un cambio de domicilio. Ahora vamos a ver distintos supuestos en particular. Todos estos tienen ciertos requisitos y procedimientos que van a ver cuando vean sociedades. La idea es que ustedes acá entiendan cómo funcionan y en qué consisten estos institutos. Entonces, como vieron ayer, todas las sociedades son típicas, es decir, adoptan uno de los tipos previstos por la ley. Estos tipos previstos por la ley pueden modificarse, es decir, si yo como socios decidimos constituir una sociedad de responsabilidad limitada y queremos transformarla en una sociedad anónima, se puede transformar el tipo social. Esto es lo que se llama transformación. O sea, la sociedad no se disuelve ni se alteran sus derechos y obligaciones, y lo único que hago es cambiar de tipo social. La particularidad de la transformación, les aclaro porque me apareció justo el aviso, que en 10 minutos se corta el Zoom, con lo cual se vuelven a subir al mismo link y seguimos hasta donde lleguemos, y cuando terminemos subimos al otro link. Entonces, la particularidad de la transformación, les decía, es que si yo adopto un nuevo tipo social que cambie la responsabilidad de los socios, todos los actos hasta la transformación se van a regir por la responsabilidad del tipo social anterior, y todos los actos post-transformación se van a regir por la responsabilidad del tipo social que elija post-transformación. Ahora vamos a ver cómo en cada uno de los tipos sociales la responsabilidad de los socios puede cambiar. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es la diferencia entre disolución y liquidación, que esto lo hablaron ayer, que se acuerdan que hablaban del fallo respiratorio, cardiorrespiratorio como la muerte. La disolución es la muerte de la sociedad, que se da cuando se produce una de las causales legales previstas por la ley. El 94 establece otras causales, yo acá les puse solamente algunas para que tengan a modo de ejemplo: la decisión de los socios, la terminación del término de la sociedad, la pérdida del capital, son todos hechos concretos que cuando se produce la disolución de la sociedad. Pero no hay que confundir la disolución con la liquidación. La liquidación es cuando yo realizo el activo de la sociedad, cobro todo lo que me quede por cobrar, pago todas las deudas y reparto todo lo que queda entre los socios. Ahí la liquido, o sea, pago todo, cobro todo y reparto. Ahí es donde se liquida la sociedad y finalmente finaliza. El proceso es primero la disolución y después se da el proceso de liquidación, que se finaliza con la liquidación final, en donde ya ahí no tengo más sociedad y no tengo más bienes dando vueltas. Hay algunos casos en particular en donde yo puedo disolver una sociedad sin liquidarse.
Eso se da en la fusión y en la escisión, justamente en donde yo tengo una sociedad que se disuelve, pero no se liquida porque todo el patrimonio de esa sociedad pasa a formar parte de esa sociedad, de otra sociedad. La fusión, justamente lo que sucede es cuando dos sociedades. Hay dos tipos de fusión. La fusión propiamente dicha, en donde dos sociedades se fusionan, se unen en una sola sociedad que continúa con todos los derechos y obligaciones de las dos sociedades que se fusionaron. Otro tipo de fusión es la fusión por absorción, es decir, una sociedad que existe absorbe todo el patrimonio, todos los derechos y obligaciones de la sociedad que se disuelve sin liquidarse. O sea, son dos tipos de fusión en donde lo que hacen es unirse todos los derechos y obligaciones de dos sociedades en una nueva sociedad. O en una sociedad existente cuando estamos hablando de fusión por absorción. Escisión es cuando yo divido el patrimonio de una sociedad y ese patrimonio de la sociedad le doy, que separé, le doy otro destino. Los tres casos que tenemos son escisión, fusión por incorporación. Yo separo parte del patrimonio de una sociedad y ese patrimonio que separé lo voy a incorporar a otra sociedad. Sea una sociedad existente, sea que dos sociedades escindan parte de su patrimonio y vaya a esa sociedad existente. La escisión, fusión por constitución, la diferencia que tiene es que yo voy a separar parte del patrimonio y lo voy a destinar a constituir una sociedad nueva. Es decir, yo separo parte del patrimonio y digo, este patrimonio va a servir para constituir una nueva sociedad. Y la decisión-división, que es la decisión propiamente dicha, es donde yo separo el patrimonio de una sociedad en dos grupos y esos dos patrimonios divididos pasan a ser dos sociedades nuevas. Lo importante que tienen que tener en cuenta en todos estos casos es que yo disuelvo la sociedad, pero no la liquido, porque todos los derechos y obligaciones se van o bien a fusionar, o bien a escindir y constituir otra sociedad. Son todas distintas formas de unir o separar el funcionamiento de las sociedades. Todos tienen pasos particulares, en donde hay plazos de oposición de los acreedores, hay publicación, o sea, hay distintos pasos que se van a seguir, que ustedes van a ver cuando vean la materia sociedades, pero bueno, sepan que existe. Y por último, dentro de esta parte general, lo que les iba a mencionar son las medidas cautelares de las sociedades. Estas son medidas cautelares establecidas por la Ley General de Sociedades, que son distintas de las medidas cautelares que se pueden sancionar por la normativa general de fondo, por el Código Civil y Comercial. Hay tres escalas de mayor a menor de medidas cautelares que se pueden designar. Una es el interventor. En el caso de que el juez designe un interventor, el funcionario que se va a designar como interventor va a desplazar al órgano de administración de la sociedad y va a ser ese interventor el que ejerza la administración de la sociedad. En el caso del coadministrador, el funcionario que se designa administra junto con el órgano de administración existente, es decir, no se desplaza al órgano de administración, sino que trabajan en forma conjunta. Y el veedor, que es el menos grave de todas estas medidas cautelares, se limita a controlar lo que hace el órgano de administración e informar al juez. Dependiendo de cada caso, el juez va a determinar, de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a las situaciones que se le planteen, qué medida cautelar corresponde de acuerdo al caso que estemos tratando. Voy a dejar de presentar y ver las preguntas porque quedan 5 minutitos, así ya después empezamos con sociedades de persona en particular. La definición de escisión es cuando se divide parte del patrimonio de una sociedad y ese patrimonio que se separa forma parte de otra sociedad. Ahí estaban los distintos casos. Entonces yo tengo escisión-fusión, en donde separo parte del patrimonio de esa sociedad y ese patrimonio que separé lo fusiono con otra existente. Escisión-constitución, en donde esa parte del patrimonio que separé lo utilizo para constituir una nueva sociedad. O escisión-división, en donde yo separo el patrimonio de esa sociedad en dos montones grandes y cada uno de esos patrimonios forma parte de una nueva sociedad. No sé si ahí quedó clara la definición de escisión. Son todas formas de dividir el patrimonio de una sociedad sin disolverla y constituir nuevas sociedades o fusionarlas con una sociedad existente. Bueno, buenísimo.
Quedan 3 minutitos, así que... no sé Profe, una pregunta. Sí. Cuando hago una decisión, ¿el objeto de la otra persona jurídica o de la otra sociedad a la que voy a dar parte del capital, ¿tiene que ser el mismo o puede ser otro objeto? No, a ver, si yo constituyo una nueva sociedad, voy a poder constituir esa nueva sociedad con un nuevo estatuto social que yo voy a acordar. En las fusiones y escisiones hay una particularidad que es muy impositiva, que es lo que se llama la reorganización libre de impuestos. Es decir, que hay una normativa que es la ley que regula de AFIP esta reorganización, que lo que dice es que si yo reorganizo en determinadas formas, mantengo los mismos socios, mantengo la misma actividad, puedo hacer esta reorganización sin pagar impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando se hace una decisión, como en general se trata de hacerlo como una reorganización libre de impuestos, vas a mantener el mismo objeto, por el hecho de no querer pagar impuesto a las ganancias para que encuadre dentro de estos requisitos. Es un tema tributario, pero tengan en cuenta que normalmente se mantiene el mismo objeto, si bien no tendría por qué, para que encuadre dentro de una reorganización libre de impuestos. Gracias. Venga. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En el caso, por ejemplo, de una decisión fusión, la empresa que se escinde y se fusiona con una nueva, ¿se ajusta al estatuto de esta nueva o se genera un nuevo estatuto para el conjunto, digo, para la unión de las dos? Correcto. Yo puedo modificar el estatuto, o sea, normalmente lo que se hace es un acuerdo de fusión, un acuerdo previo de fusión, en donde yo voy a regular cuáles van a ser los derechos y obligaciones de la sociedad fusionada. Muchas veces puede no cambiarse el estatuto, pero normalmente se hace todo un acuerdo y se modifica el estatuto y se acuerda ese nuevo estatuto. ¿Puedo no modificarlo? Sí, puedo no modificarlo, pero normalmente hay todo un acuerdo en donde se establece cómo van a ser las reglas de la nueva sociedad y conlleva, como, a ver, por lo parte voy a tener que cambiar el capital social de la sociedad, voy a tener que reformar ese artículo del estatuto. Voy a reformar todos los artículos del estatuto que considere convenientes. Dentro de eso está el objeto, dentro de eso el capital, por supuesto, lo voy a modificar, la sede social, hay un montón de cosas que yo puedo cambiar y normalmente están todas en ese acuerdo. Lo importante es que ustedes sepan cómo funciona una fusión, qué es una fusión, qué es una escisión. Las particularidades de cada uno de estos institutos lo van a ver en sociedades, pero la idea es que si alguien les habla de fusión o decisión societaria, sepan qué es, y sepan cómo funciona, y sepan que es distinto de una liquidación, en donde yo cobro todo, pago todo y reparto, y en estos casos no liquido, directamente continúan los mismos derechos y obligaciones en la sociedad continuadora.